Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente pues, a la actividad académica de la sección de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Inicialmente quería invitarlos, recordarles que tenemos el primer curso de actualización en Medicina de Urgencias este 5 y 6 de noviembre, en el que se van a tratar urgencias pues, de diferentes áreas y va a estar muy chévere. Este es el QR por si desean inscribirse. El día de hoy vamos a hablar de medición de la integral tiempo-velocidad del tracto de salida de la aorta como parámetro aislado para el monitoreo del paciente en choque. Mi nombre es María Alejandra Arteaga, el asesor fue el doctor Julián Soleta, urgentólogo de la Universidad de Antioquia. Entonces, inicialmente cuando uno habla del BTI, de ese parámetro de la integral tiempo-velocidad, la mayoría de personas dicen, no, definitivamente yo no conozco cómo se maneja o cómo hacer esta integral en ecografía. Definitivamente yo pienso que no me va a ser de utilidad y en general nos alejamos como del hecho de que podría ser algo que podemos hacer todos los días, que podría ser fácil e incluso pues de gran ayuda para nuestra práctica diaria, tanto en el servicio de urgencias como en las unidades de cuidado y alta dependencia. Entonces, inicialmente me van contando pues si hay algún problema con la pantalla. Inicialmente quisiera mostrarles cómo vamos a hacer el BTI para luego definir entonces cómo vamos a plantear la charla para que así sea como mucho más sencillo y todos entendamos como de qué se está hablando. Pues cuando uno habla de la velocidad, uno puede decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, si yo digo que yo recorrí en una hora, en este X tenemos el tiempo y en este tenemos la velocidad a 60 kilómetros por hora, por ejemplo, kilómetros por hora, esta área bajo la curva que incluye acá, todo esto es la parte de la distancia, que acá fácilmente la podemos calcular. Usted pasa el tiempo, acá va a multiplicar con la velocidad y usted sabe que recorrió 60 kilómetros y esa fue la distancia solo conociendo velocidad y tiempo. Pasa que cuando uno tiene, por ejemplo, un tiempo y velocidad, pero la velocidad no es constante, yo voy un momento más rápido, un momento más despacio y así en X tiempo. Entonces, si calcular esta área es mucho más complejo porque entonces no podemos simplemente multiplicar, sino que tenemos que calcular toda esta área bajo la curva, incluyendo, digamos, altos y bajos. Pero para eso existen fórmulas pues, que van a definir fácilmente cómo podemos hacer este cálculo. Cuando uno habla de Doppler pulsado en el ecógrafo lo que mide es la velocidad, por decirlo pues de alguna forma, mide como el cambio de la frecuencia. Entonces nos va a dar una velocidad y nos los va a dar, en este caso del BTI, en este eje así, que ya vamos a ver más adelante. El tiempo acá y acá la velocidad. Y la onda que nos va a dar es más o menos una onda así. Cuando medimos el BTI. Entonces uno lo que necesita es medir este tiempo, esa distancia, perdón, que recorrió en esta velocidad que pasó el flujo de sangre a través de la válvula aórtica en X tiempo, que el tiempo en el caso del BTI es desde el cierre hasta la apertura de la válvula aórtica y la velocidad es la velocidad con la que se eyecta la sangre del ventrículo izquierdo para posteriormente pues, pasar a la circulación sistémica. Es más o menos con esto para empezar un panorama general. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo? En este caso, el ITV o BTI, integral tiempo-velocidad. Usted tiene que coger y buscar un plano apical 5 cámaras, que lo cogemos en el apex del corazón, y la idea es, solo yo cojo el puntero por acá, la idea es que usted tenga entonces esta visión aproximadamente en la que usted, los dos ventrículos, debería pues verse una mejor imagen, ojalá, las dos aurículas y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ojalá que esta imagen quedara el apex mucho más centrado, porque la idea es que sea perpendicular y que pase una línea a través de este tracto de salida que sea muy perpendicular para poder que el índice nos dé mucho más adecuado. Esta es la imagen que vemos para los que no están como muy
familiarizados con la ecografía, entonces vemos el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, acá vemos el septo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha que vemos acá. Y la idea es usar el transductor sectorial, como les dije en Apex, para poder tener la ventana. Lo tomamos a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como habíamos mencionado, 1 centímetro proximal a la válvula aórtica, es decir, vamos a poner el Doppler acá, ahorita les muestro cómo lo ponemos, y lo ponemos a 1 centímetro de este tracto de salida para medir ahí el Doppler pulsado y poder obtener la integral tiempo-velocidad. La interpretación es un valor estático. En la literatura general nos dicen que la idea es que sea mayor a 17 centímetros, menor a 17 centímetros, para uno tener como una idea de tomar decisiones. Pero sabemos que en medicina pues los valores estáticos no tienen tanta utilidad, entonces en general se dice que el BTI normal es de 18 a 22, menor a 17 se habla de que hay bajo volumen o podrían haber otras causas que me están generando que el flujo no salga a la velocidad que yo espero y por lo tanto no recorra la distancia que yo espero y esta distancia no me dé adecuada. Pero entonces decimos que el 17 centímetros es el valor mínimo para que uno diga posiblemente este paciente tiene un volumen sistólico normal y ya vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, cuando usted coloca el Doppler, listo, pero entonces la idea con este video que les quería mostrar es que uno coloca el Doppler y mide en ese tracto de salida la velocidad con la que sale la sangre y con esa distancia usted define más o menos el volumen sistólico que tiene su paciente. Acá tenía pues un videito muy chévere que les mostraba cómo medirlo, pero entonces como para recordar, ya que no lo podemos ver, esto lo podemos buscar en Core Ultrasound 5 Minutes Sono en internet, es muy fácil y dura 5 minutos el video. Usted coloca entonces el transductor sectorial en un ápice, ojalá una ventana 5 cámaras o 3 cámaras que sea perpendicular al tracto de salida del ventrículo izquierdo para tomar ahí la aorta y tomar en ese punto la medida. Vamos a ver si en la siguiente diapositiva pueden ver un poco más. Bueno, ahorita más adelante entonces les muestro dónde se puede tomar la medida. Entonces ya entendiendo pues un poco más cómo vamos a tomar ese integral tiempo-velocidad, vamos a hacer pues la charla propiamente dicha. Vamos a iniciar con la introducción sobre la ecografía y choque, que tenemos de esto, el monitoreo hemodinámico no invasivo. Posteriormente hablamos de la integral tiempo-velocidad y choque, una discusión breve sobre entonces la utilidad de la medición de esta integral del tracto de salida de la aorta como parámetro aislado para el monitoreo del paciente en choque y una opinión de expertos y unas conclusiones finales. Entonces, con la ecografía de choque tenemos que desde hace ya varias décadas se viene utilizando la ecografía en el paciente con choque, tanto desde urgencias para el choque, por ejemplo, indiferenciado, ese paciente que llegó, que yo no tengo muy claro la causa del choque, entonces yo me voy y busco en diferentes cámaras, en corazón, en vena cava, en un FAST, en la aorta y en pulmón, sí encuentro definitivamente cuál es la causa que está llevando a mi paciente a choque. O el paciente que ya tiene un choque pues establecido, pero que usted considera que la ecografía le puede ser de utilidad para guiar la terapia o para definir como aspectos adicionales pues a tener en cuenta. Entonces tenemos en ecografía de choque hace muchísimo el protocolo Roche, Shock y Falls, que implica pues diferentes parámetros para uno evaluar en el paciente. Pero entonces cuando uno habla de monitoreo hemodinámico con ecografía, primero hay que recordar que ese paciente que usted le va a hacer monitoreo hemodinámico, ahorita por decirlo así, el estándar es el catéter de arteria pulmonar, el Swan-Ganz. Pero entonces hay varias cosas con este catéter. Una es que la variabilidad interobservador se ha visto que es altísima. Los pacientes que tienen este catéter, usted pone a varios evaluadores a definir los parámetros según las variables que te da el catéter y todos dan un valor diferente. Entonces definitivamente pareciera que tiene cierta dificultad en la lectura y por lo tanto su utilidad pues se ha visto como alterada por esta razón. En este caso, entonces, nos mencionan que usted puede tener unas variables para medir este catéter de arteria pulmonar, pero tiene unas alternativas para, en vez de medirlo con el catéter de arteria pulmonar, buscar otras alternativas que le puedan dar a usted la información que usted está buscando. Entonces, por ejemplo, en el gasto cardíaco, ellos lo miden por termodilución con el catéter de arteria pulmonar, pero uno lo podría medir por ecocardiografía. La presión de oclusión de la arteria pulmonar también se podría entonces por ecocardiografía medir
este parámetro y claramente pues es un método no invasivo. La presión de la aurícula derecha, también por ecocardiografía, de la arteria pulmonar nos mencionan que también podemos usarla por ecocardiografía. Y por ejemplo, esta diferencia venoarterial de CO2 nos menciona que por la línea central la podemos medir, no por ecocardiografía claramente, pero entonces podríamos buscar otras alternativas diferentes al catéter de arteria pulmonar. Y nos dicen pues que hay variables que definitivamente no va a medir el catéter de arteria pulmonar y que nos sirven para el monitoreo hemodinámico de los pacientes, índices clínicos de perfusión, microcirculación y lactato, por ejemplo. Que tampoco pues la ecocardiografía está en este caso, pero saber pues que la ecocardiografía nos puede ser de gran utilidad para el monitoreo hemodinámico no invasivo de estos pacientes. Entonces, como les decía, la variabilidad interobservador de estos parámetros que son de monitoreo invasivo casi siempre son muy altas, pero en cambio cuando uno habla de ecografía, la variabilidad interobservada, por ejemplo, del BTI es muy baja, y ahorita vamos a ver una tablita, entonces podría ser de gran utilidad y es un parámetro muy sencillo de tomar. Por acá nos hablan de que hay una ausencia, este artículo pues del 2019 nos dice que pareciera haber una mala correlación de la función como ventricular con el integral tiempo-velocidad, entonces que uno debería considerar que el BTI lo podría utilizar como complemento hemodinámico pues para ese monitoreo de los pacientes, pero solamente en algunos pacientes seleccionados, y no eliminar del todo el monitoreo invasivo que ya se tiene en el momento por la pobre correlación que están mencionando. Por acá evaluaron la termodilución, que con la termodilución evalúan el gasto cardíaco de los pacientes, y vieron que sí había una buena correlación en estos pacientes pediátricos de la termodilución, evaluar el gasto cardíaco por termodilución y por índice, como el índice que estamos hablando, la integral tiempo-velocidad. Entonces, una cosa grande es que cuando usted va a monitorizar a un paciente, sean urgencias o una de alta dependencia, por ejemplo, usted busca que el método sea fiable, que sea preciso, que sea fácil de realizar e interpretar, que sea un método continuo, que se pueda aplicar a la cabecera del paciente, que tenga pocos riesgos y que sea económico. Y este casi siempre lo cumple la ecografía. La ecografía pues a la cabecera del paciente, es un método continuo que se evalúe constantemente, es un método económico y posiblemente sea muy fácil de realizar, específicamente la integral tiempo-velocidad que estamos viendo. ¿A qué paciente vamos a monitorizar? En urgencias o en una unidad de alta dependencia. Entonces, el gasto cardíaco y estos parámetros, como por ejemplo esta integral, casi siempre lo usamos en pacientes críticamente enfermos, pero pacientes con, por ejemplo, cirugía cardiovascular, una falla cardíaca, o que tenga, por ejemplo, inotropía y yo requiera evaluar todo el tiempo cómo está el gasto cardíaco en mi paciente y demás. Paciente que yo requiera evaluarle cómo está el volumen o si va a ser tolerante, por ejemplo, a volumen. Y ahí entonces es que decimos qué utilidad tiene la ecocardiografía en urgencias. Entonces, la ecocardiografía en urgencias, a veces hay personas que dicen uno no debería mencionar ecocardiografía porque esto la hace solamente un experto en ecocardiografía, pues un ecocardiografista, sino que nosotros hacemos como un ultrasonido cardíaco enfocado en responder ciertas respuestas. Responder ciertas preguntas. Entonces, es una herramienta para el laboratorio de ecocardiografía en el que buscamos responder casi siempre dos preguntas: perfusión del paciente y congestión. Entonces, con la perfusión buscamos siempre evaluar la precarga, la función sistólica del ventrículo izquierdo, la poscarga, y en este caso evaluamos el flujo por la integral tiempo-velocidad, y en congestión evaluamos la función diastólica del ventrículo izquierdo y la congestión pulmonar. Esto casi siempre en urgencias lo realizamos cualitativo, pero hay medidas cuantitativas que podríamos entrenarnos fácilmente y adquirir una curva pues, de aprendizaje apropiada para poder realizarlas. Entonces, en ecocardiografía en urgencias buscamos, como les decía, estas dos variables, congestión, perfusión, y con eso responder casi siempre tres cosas: si el paciente requiere inotrópico, requiere vasopresor o requiere fluidos. Eso en el paciente en el que yo ya tengo identificado pues, los factores. Si yo voy a hacer un ecocardio buscando al inicio otros aspectos, entonces yo ya estoy buscando, por ejemplo, causas de choque, si hay un choque obstructivo, si el paciente tiene, por ejemplo, alteraciones de la contractilidad o demás.
pero posteriormente cuando yo estoy haciendo el monitoreo yo busco responder si el paciente requiere inotrópico, vasopresor o fluidos, si podría ser tolerante a los mismos. Entonces cuando hablamos de flujo, la integral tiempo-velocidad, tenemos lo que les estaba mencionando. Usted tiene velocidad, tiempo y un área bajo la curva que es la distancia. Entonces, en la integral tiempo-velocidad tenemos esta curva que casi siempre es hacia abajo porque entonces estamos midiendo el Doppler en apical y el flujo se está alejando. Y la idea es medir esta distancia que recorre la sangre en X velocidad en el tiempo en el que se cierra y abre la válvula aórtica. Y uno podría calcular con esta integral tiempo-velocidad el gasto cardíaco. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, un método, como les decía, no invasivo, recordar que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, y entonces ese gasto cardíaco yo puedo definirlo por el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico es el que yo puedo sacar con la integral tiempo-velocidad. ¿Cómo lo saco? Hay un área que se llama área seccional, que vamos a ver por acá, en la cual usted tiene una ventana para estar más larga y usted mide a nivel de la válvula aórtica el área, el diámetro que se tiene ahí, eso se llama área seccional. Usted mide ese diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el área seccional la calcula con pi por este diámetro dividido 2 al cuadrado. Entonces aquí hay algunos autores que dicen que ya nos empezamos a complicar porque este diámetro no lo calculamos tan fácil, no es tan sencillo de tomar y la variabilidad interobservada podría ser muy alta. Pero lo que mencionan es, este diámetro en la población general casi siempre es 2. Entonces 2 dividido 2, 1 al cuadrado, 1. Entonces uno podría decir que el área seccional es pi. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que el volumen sistólico de su paciente es la integral tiempo-velocidad por el área seccional, que es pi. Es decir, el volumen sistólico usted simplemente lo calcula multiplicando la integral tiempo-velocidad, que la cogemos muy, muy sencillo, como estábamos viendo, por pi. Y la relación, por acá les estaba mostrando lo de la variabilidad. Miren que el BTI tiene un excelente pues, coeficiente de relación entre los observadores e incluso pues interobservador tiene un coeficiente adecuado. Pero entonces cuando usted tiene el BTI, por ejemplo, de 17, una integral tiempo-velocidad de 17 centímetros, usted lo multiplica por pi y le da 53.4 mililitros. Es decir, este paciente tiene un volumen sistólico de 53 mililitros, que la idea es que sea mayor a 60 para que sea normal, pero entonces decimos que a partir de 17 usted considera que ese paciente tiene un volumen sistólico adecuado, teniendo en cuenta que el paciente, por ejemplo, en cuidados especiales, cuidados intensivos o demás, es un paciente que podría tener un gasto cardíaco adecuado y sin embargo no cumplir con la demanda que está teniendo por la patología que lo tenga hospitalizado. Entonces, nuevamente, con la integral tiempo-velocidad que calculamos en eje apical 5 cámaras, con Doppler pulsado, tratando de que sea perpendicular al tracto de salida del ventrículo izquierdo, usted lo calcula, le da una integral en el ecógrafo, que ahorita intentamos mirar si nos funciona el video, y lo multiplica por pi y con eso usted tiene el volumen sistólico que también podría ser de alguna utilidad en ciertos pacientes. Entonces, después de todo esto ya uno dice, entonces definitivamente, ¿para qué me sirve la integral tiempo-velocidad? Entonces, varios autores pues plantean diferentes formas de utilizar la integral tiempo-velocidad. Por ejemplo, en este artículo nos proponen que usted podría tener entonces el valor de 17 como punto de corte, menos de 17 más de 17, para definir como el estado de choque de su paciente. Entonces, si usted tiene una integral tiempo-velocidad mayor a 17, usted podría evaluar la poscarga de su paciente y decir que ese paciente podría tener un shock distributivo. Si usted tiene una integral tiempo-velocidad menor a 17, entonces usted sabe que está hablando de un shock obstructivo, hipovolémico o cardiogénico, que entonces ya usted tendría que irse como a evaluar la contractilidad, la precarga, la función del ventrículo derecho, la respuesta a líquidos, para definir cuál tipo de choque tiene su paciente. Y hay otro protocolo que menciona que usted podría
utilizar el protocolo Roche-BTI, y es que utilizamos el protocolo Roche que conocemos, en el cual usted evalúa la bomba, el tanque, las tuberías, y además le añade el tracto, el integral tiempo-velocidad, que por acá mencionan 18 centímetros como punto de corte. Y la idea es que nos sirva además como una meta, que la meta sea que usted logre una integral tiempo-velocidad en cualquier tipo de choque mayor a 18, para usted considerar que su paciente tiene un volumen sistólico adecuado, un gasto cardíaco adecuado. Pero entonces cuando salió este artículo Roche-BTI, hubieron varias réplicas, entre ellas esta réplica nos decía, no, es que no hay suficiente evidencia para que ustedes digan que vamos a apoyar el uso del BTI solo para determinar la respuesta a líquidos en los pacientes y que la reproducibilidad es muy pobre. Entonces ellos decían, no nos parece que uno debería incluir el BTI en el protocolo Roche. Pero entonces la respuesta del autor, que ese autor es uno de los que más ha publicado de BTI, me pareció linda porque él menciona así, pues no hay suficiente evidencia, pero usted podría considerar o no utilizarlo y considerar o no guiar una meta por este parámetro, pero que no sea aislado, sino junto con otros factores. Pero además recuerde que si usted dice que el ultrasonido no lo pueden hacer personal de emergencias, y es decir, usted piensa que no son capaces de obtener una apical 5 cámaras y activar un Doppler pulsado para obtener el BTI, entonces no estamos haciendo como nada. Lo que dicen es, nuestra meta definitivamente es el paciente. Entonces, si es un parámetro muy sencillo de tomar, usted podría considerar utilizarlo en los pacientes. Entonces, hay dos grandes contextos que uno podría considerar utilizar la integral tiempo-velocidad. Una, aproximación al volumen sistólico y gasto cardíaco, que esto es muy de individualizar el paciente, qué voy a hacer yo con ese gasto cardíaco que me dio, con ese volumen sistólico que me dio, si yo voy a aplicar algo a partir de esto, o si yo, por ejemplo, lo voy a asociar con otras medidas, porque el BTI solo claramente, pues, es una medida estática que si usted no la correlaciona con la clínica, no la correlaciona de pronto con otras medidas, usted podría no tomar ninguna decisión a través de ello. Y la otra es la respuesta, o más bien la tolerancia a volumen, y es que si el paciente tiene menos de 17 centímetros de integral tiempo-velocidad, probablemente va a responder a volumen y usted podría ahí considerar utilizarlo. La otra es que se menciona que para ver esa tolerancia a volumen hay dos cosas. Esta medida que es estática, que estábamos hablando, menos de 17 centímetros, pues ahí se tiene un bajo volumen sistólico y lo podría utilizar. O la otra es que yo puedo mirar la variabilidad, es decir, yo antes de líquidos del paciente medí la integral tiempo-velocidad de la aorta, me dio 10 centímetros, entonces yo dije, este paciente tolera líquidos, le coloco el reto de fluido según lo que yo considere. Recordar que ahorita estamos tratando de ser un poquito más restrictivos, 4 cc por kilo, por ejemplo, de reto, y posterior al reto, reevalúo la integral tiempo-velocidad, que en este caso ya nos dio 20 centímetros, entonces nos dicen, si la integral tiempo-velocidad máxima sobre la mínima dividido la máxima por 100 es mayor al 15 a 20%, significa que esa variabilidad fue adecuada y el paciente definitivamente toleró y respondió a ese reto de volumen que usted colocó. Y en el contexto apropiado, como les estaba comentando, definir si el paciente, por ejemplo, se beneficia de uso de inotrópicos u otra terapia para optimizar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Le preguntamos al profe Orlando Pérez, que es un intensivista del Hospital Santo Tomás Querétaro de México, y él nos menciona que como parámetro aislado casi nada sirve, pero por ejemplo si el BTI está menor a 17, se asocia a un volumen sistólico posiblemente bajo, y si usted tiene un volumen sistólico bajo, lo puede asociar a choque hipovolémico, cardiogénico u obstructivo. Entonces no sirve de mucho porque la clínica es más útil en este caso para hacer diagnóstico, porque como diagnóstico, mira que nos deja pues muy amplio el espectro. Lo que sí puede servir bastante es para ver si el paciente responde a volumen. Por ejemplo, si la variabilidad del BTI es mayor al 14%, o sea, lo que habíamos mencionado, ITB máximo por ITB mínimo dividido ITB máximo por 100, se asocia a que el paciente posiblemente pueda responder a volumen si es lo que se busca. Sirve también para calcular el volumen sistólico.
Teniendo el ITB se multiplica por el área del tracto de salida y pues ya tienes el volumen sistólico y por ende puedes sacar el gasto cardíaco. Aunque la utilidad del gasto cardíaco no es mucha, pues tiene otro valor para tomar decisiones. Entonces, como conclusiones, y ya les voy a mostrar los videitos si logramos colocarlos. Espérenme un segundo. Entonces, la utilidad, como les estaba mencionando, del BTI básicamente es la evaluación de tolerancia o respuesta a líquidos de mi paciente. La pregunta era si el BTI aislado tiene alguna utilidad. Recordar que casi nada en medicina aislado tiene una gran utilidad, pero definitivamente nos puede servir para alguna monitoría del paciente o unirlo a otros factores para definir. Nos puede acercar el gasto cardíaco y definir si el paciente requiere terapias adicionales y yo junto con la clínica y demás defino que mi paciente podría requerir inotrópico vasopresor y yo defino que voy a colocar esta terapia. Idealmente no como parámetro único y considerar cuando hacemos monitoría en los pacientes, mezclar invasiva y no invasiva o definir qué paciente se beneficia únicamente de una u otra terapia. Muchas gracias.